Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer enorme saludarles a ustedes. Gracias por estar con nosotros en este jueves 16 de noviembre. Agradeciendo a Dios Todopoderoso, como siempre, por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y poder colocar temas de mucha importancia que le permiten a ustedes recoger los diferentes puntos de vista y así construir su propia lectura de los acontecimientos que marcan el pulso económico, político y social de nuestro país. Esta mañana me acompañan en nuestros estudios Francisco Rovira, candidato a diputado por San Salvador por el Partido de Concertación Nacional, y también Jesús Antonio Aquino, con quienes vamos a hablar precisamente sobre las proyecciones electorales que ellos tienen tras correr como candidatos a diputados por San Salvador, por el Partido de Concertación Nacional, y precisamente sobre la visión que ellos llevan para aportar a resolver los diferentes problemas que están en el entorno de los salvadoreños, especialmente en lo económico. Así es que saludo cordialmente a Francisco Rovira, gracias por acompañarme acá en el programa. Gracias, Ernesto, gracias por invitarnos, estamos a la orden y es una gran oportunidad para nosotros. Gracias también Jesús Antonio Aquino, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto, gracias a los televidentes por estar en sintonía del programa. Sin duda alguna, el proceso electoral poco a poco va tomando forma, especialmente cuando se trata de ver que los partidos políticos van ofertando diferentes aspectos que tienen que ver con la realidad del país, especialmente en la solución de aquellos problemas, como el caso muy en particular que vamos a tener este día, que tiene que ver con esa visión económica del país, a fin de que pueda de alguna manera cambiar aquellos patrones que están incidiendo de forma muy negativa en el quehacer de los salvadoreños. Así es que desde ya aprovecho para invitarlos a ustedes a que me acompañen. Recuerden @diálogo21, @Neto López Radio, son las dos cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen y de esa manera pues podamos interactuar y poder desarrollar a lo largo de esta primera parte del programa, porque en la segunda parte también vamos a conocer los avances que tiene como visión de país el precandidato presidencial por el Partido Arena, Gerardo Aguad, con quien vamos también a conocer el trabajo que ellos están, o él en particular está desarrollando. A ver, ¿cuál es el aspecto elemental de la propuesta que ustedes como ciudadanos preocupados salvadoreños y ahora que asumen un rol político dentro de una candidatura como diputados están de alguna manera ofertándole a los salvadoreños? Bueno, vamos en consonancia con las demás instituciones y tanques de pensamiento. El elemento principal para resolver el problema social en nuestro país es el empleo. Esto lo habíamos manifestado nosotros desde hace varios meses y circunstancialmente ENADE esta semana lo promocionó. Nosotros venimos con este proyecto desde hace varios meses y precisamente entramos en esa línea porque nos entrevistamos con intelectuales de una institución de educación superior muy competente en el país y ellos, como producto del análisis que habían hecho de la población, consideraban que en este momento coyuntural o en esta situación histórica en que vive el país, el empleo es el elemento principal que puede llevar a la paz social a El Salvador. A ver, ¿cuál es la opinión de Jesús Antonio en este tema también? Bueno, nosotros, como lo decía Francisco, estamos en este esfuerzo precisamente porque creemos que al país se le debe devolver la esperanza en términos económicos, que en los últimos tiempos hemos visto cómo la economía se ha deteriorado, la falta de oportunidades, la falta de empleos. Hay personas que entran a la población económicamente activa. De cada 5 personas que entran, solamente uno tiene la oportunidad de optar a un empleo digno y el resto, digamos 4 de estos 5, apenas llegan a ocupar quizá un lugar de trabajo, pero extremadamente deplorable, en el sentido que incluso ni tienen para
no tienen prestaciones sociales, están en el sector informal y a veces ni alcanzan ingresos que lleguen siquiera al salario mínimo. Entonces, estas son las razones por las cuales dentro de Concertación Nacional creemos que podemos llevar al país hacia un nuevo rumbo, legislando precisamente para ajustar las leyes a que las personas tengan mayores oportunidades de empleo. A ver, resolver el problema económico pasa por, digamos, diferenciar entre lo que es la economía, entre lo que sería una economía familiar, que es la del diario vivir, ¿verdad? Que es la de los salvadoreños, lo que tenemos que, de alguna manera, salir a la calle a encontrarnos con esa realidad económica, algunas veces fortuita y algunas veces también, digamos, frustrante. A ver, ¿cuál es digamos, el escenario bien descrito que ustedes tienen de esos dos componentes? El otro que tiene que ver con la macroeconomía, que abarca obviamente esferas de crecimiento económico, de inversión, etcétera, etcétera, que poco a poco vamos a ir adentrándonos en ella. Claro, primero hemos observado que gobiernos anteriores han manifestado de que el interés de generar empleo y lo han utilizado en campañas electorales, lo cual ha sido un fracaso total. El problema de ofrecerle a la población lo que quiere escuchar es que la población siente tanta necesidad que le engañan una y otra vez. Ahora nos estamos adelantando, precisamente aprecio en gran medida la oportunidad que tú nos das, nos estamos adelantando para explicarle a la población el por qué es viable este proyecto. Todos los demás participantes sencillamente te dicen empleo y no te dicen cómo. Nosotros sí vamos a explicarle a la población cómo. Y no es para quedarnos en una posición de ventaja sobre los demás partidos y sobre los demás candidatos. Al contrario, si nosotros somos capaces de hacerle llegar el concepto de una forma clara a la población y a los demás elementos que participan en esta contienda electoral, van a entender que solo unidos podemos lograr este proyecto. Van a captar la factibilidad de creación de empleos y van a sumarse. Nosotros, como fracción, como futura fracción, miembros de la futura fracción del PCN, no vamos a ser suficiente para llevar a cabo, digamos, los cambios necesarios para implementar este proyecto. Necesitamos convencer a las demás fracciones. Por eso es importante que desde ahora conozcamos como salvadoreños la factibilidad del proyecto que vamos a presentar. Esto tiene que ver seguramente con un concierto de oportunidades que los salvadoreños requieren. El tema de empleo, como usted lo decía, Francisco, es un estandarte que se vuelve muy de moda en una época como la que estamos poco a poco adentrándonos. ¿Cómo generar empleo? Esa es una pregunta que me parece que es interesante aprovechar estos minutos para saber, bueno, si es así como todo el mundo lo está ofreciendo y nos dicen cómo, pues la gran pregunta es cómo generar el empleo. Claro, primero, ubiquemos como diagnóstico la situación actual. Nosotros tenemos 3 urbes principales en el país. Tenemos a San Salvador, a Santa Ana y a San Miguel. Los problemas sociales que se dan en estas 3 urbes son las mismas. Alta incidencia delincuencial, hacinamiento, congestionamiento de tráfico y el desempleo de la gente que vive en estas ciudades. Por otro lado, hay mucha centralización y lo cual genera un mal servicio del Estado hacia los ciudadanos. Creemos que primero debe haber una descentralización para modernizar el Estado, pero para lograr esto necesitamos la creación de 3... La cámara lo va a buscar. Okay. Vamos a pedirle... Necesitamos y vamos a fomentar la creación de 3 nuevas ciudades. Mucha atención con esto. Estamos hablando de 3 nuevas ciudades en lugares donde actualmente solo existe territorio completamente rural. No hay absolutamente ninguna ciudad a donde esperamos que aparezcan 3 nuevas ciudades. Una sería cerca del puerto de La Unión, otra cerca del puerto de Acajutla y otro en algún lugar a lo largo de la longitudinal del norte. Son 3 ciudades nuevas. Tú preguntas,
¿Cómo vamos a generar empleo? ¿Cómo vamos a generar empleo? Primero, construyendo la infraestructura necesaria de cada una de esas ciudades. Estamos hablando que se construirían 3 ciudades simultáneamente, por lo tanto hay que construir carreteras, edificios, Sí. Viviendas para la gente que va a vivir en esas ciudades. Entonces, la gente que vive en San Salvador, Santa Ana y San Miguel se van a trasladar en busca de un empleo seguro a estas zonas, vivirán temporalmente en campamentos mientras están construyendo y después serán los residentes de cada una de las nuevas ciudades. Para ponerte un ejemplo, una categoría moderna de ciudad establece que no debería exceder de más de 250,000 habitantes para poder darle a todos los servicios de una manera satisfactoria. Por otro lado, tenemos que aclarar que en materia de desarrollo urbano hay 2 tipos de ciudades, una que se conoce como ciudad compacta y otra como ciudad difusa. Tenemos un problema en El Salvador, que actualmente se está fomentando la ciudad difusa. ¿Qué es eso de ciudad difusa? Es cuando se empiezan a hacer núcleos urbanos distanciados, como por ejemplo los condominios, como el condominio La Hacienda, todos los condominios estos que están a lo largo de la carretera, tú ves a lo largo de el Boulevard Monseñor Romero, o sea que ves como condominios cerrados, pero aislados. No llega el transporte público a esos lugares. Es una característica de la ciudad difusa. No llega el transporte público. Mientras que la ciudad compacta es aquella en la que los habitantes conviven de una manera cercana. Pueden hacer todas sus actividades a pie, en bicicleta, y conocen quién es su vecino. Un ejemplo de ciudad compacta es como nacieron todas las ciudades en nuestro país. Pero debido al deterioro que ha tenido la urbanización en los centros de las ciudades, la gente se ha ido retirando del centro. Ese es otro aspecto que tenemos que salvar, reurbanizar los centros de las ciudades para que vuelva esa vida comunitaria. La vida comunitaria es saludable y genera mayor actividad económica. A ver, bajo esa óptica de, digamos, cómo ustedes también examinan el tema recursos, el tema fiscal, que es el que se necesita obviamente para establecer cualquier objetivo, cualquier desarrollo. Y traigo este tema a colación porque en este contexto de la conversación que tenemos, la oposición y el gobierno de alguna manera están buscando resolver un problema de carácter fiscal para los próximos años. ¿Cuál es la lectura que ustedes bajo esa línea de propuestas tienen para los salvadoreños? Mira, Ernesto, nosotros tenemos entre los referentes de desarrollo económico, tenemos por ejemplo Singapur, lo podemos poner como ejemplo. Ellos a partir de los años 60 empezaron una reforma y precisamente uno de los componentes que incluyeron fue el incentivo para la atracción de inversión extranjera. Esos incentivos pasaron por el hecho de, por ejemplo, eliminar ciertos aranceles que eran orientados a la generación de actividad productiva económica importante en ciertas zonas. Vemos ahora que Singapur es una de las economías más exitosas del mundo y justamente hacia allí va encaminado este proyecto. Por otro lado, no quiero dejar de mencionar de que si nosotros generamos atracción de inversión extranjera bajando los impuestos y liberándolos de que paguen impuestos por algún periodo de tiempo con ciertos requisitos, por ejemplo, que se le dé trabajo a cierta cantidad de personas, obviamente nos vamos a convertir en un patio más atractivo en Centroamérica, de manera que vamos a tener mayor inversión. Por otro lado, este proyecto va a generar por efecto de cascada la eliminación o quizás la disminución de los problemas de seguridad que tenemos. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en el Gran San Salvador, dicen algunas instituciones internacionales que aquí se está concentrando aproximadamente el 90% de la actividad económica del país. Significa entonces que este hacinamiento que tenemos nosotros, al desarrollar estas zonas, se va a tener que otra vez dispersar. Aquí tenemos gente que se viene de lunes a viernes o de lunes a sábado a vivir aquí, porque aquí trabaja y son de San Miguel. ¿Qué tal si nosotros... Es el concepto de ciudades dormitorio, ¿no? Exactamente. Si usted ve, por ejemplo, a las 5 de la tarde, pongamos un ejemplo, de la zona de aquí de American Park hacia Santa Ana,
Son cantidad impresionante de De buses llevando salvadoreños gente que van, que todos los días. Esto implica que estas madres de familia, estos padres de familia tienen que dejar a sus hijos con algún familiar y lo peor a veces con un desconocido. Todo ese tiempo que estos niños pasan a expensas de cualquier problema que pueda ocurrir. Si nosotros generamos estos polos de desarrollo, descentralizamos no solamente la actividad económica, sino que también vamos a resolver un problema de seguridad desde el punto de vista de la prevención principalmente, porque es cierto, las medidas extraordinarias que se han desarrollado a lo mejor han generado alguna disminución en el problema, pero lamentablemente aquí lo que se ve es que la cantidad de muertos es lo que define la efectividad de los planes, y lo que tenemos que atacar es la raíz del problema. Lo que vemos nosotros, por ejemplo, es que cuando hay X cantidad de muertos, 40 muertos, por ejemplo, en un solo día, en el mes de octubre, me parece, es que esa es precisamente la manifestación de un problema más grande. Entonces, si nosotros generamos empleo, vamos definitivamente a disminuir de alguna manera los índices delincuenciales, los índices de criminalidad que estamos viviendo en que este son país. producto precisamente de todo ese entorno o desorden que hay. A ver, me parece que es interesante un poco conociendo todo el proceso de transformación económico, social, político incluso, que llevó a Singapur a hacer lo que es hoy en día, ¿verdad? Una joya muy interesante como modelo de país. Fue una revolución en el buen sentido de la palabra. Digo revolución que transformó muchos de los quehaceres que conforman el Estado. ¿Qué es lo que de alguna manera como país nosotros podemos llegar a establecer transformaciones inmediatas, tomando como ejemplo el caso de Singapur? Voy a hacer una pausa comercial. Cuando regrese seguimos con esta dinámica. Ustedes representan dentro del PCN solo un eslabón, diríamos, de muchas soluciones que el país requiere. Porque usted hablaba del componente de la inseguridad y ese es otro elemento que no podemos soslayar, no lo podemos invisibilizar, sobre todo porque para poder desarrollar la economía, ahora más que nunca, muchos sostienen que primero hay que resolver el tema de la seguridad. Así es que quisiéramos, o viceversa, ¿no? Así es que vamos a hablar de este enfoque cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos con el informe del tráfico a esta hora. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Vámonos entonces ahora hasta el sector del Boulevard Venezuela, por el paso a desnivel en la avenida Cuscatlán y acá en la capital, está en la zona sur, para que usted esté bien informado cómo está el tráfico a esta hora. Vamos de sur a norte, ahí, por lo que estoy de alguna manera, corríjanme, ¿no? Estamos ahí está, sí, estamos entonces desde el sector norte hacia el sur de la capital. Esa es la imagen que nos envía nuestro equipo de tráfico a esta hora de la mañana. Y si usted piensa trasladarse por esta zona, toma en consideración que prácticamente existe una fluidez vehicular para que no tenga contratiempos si usted se desplaza por esta zona. Así es el tráfico, gracias. Un sol que también baña la capital, producto de lo que ya es este buen tiempo de fin de año que estamos viviendo los salvadoreños. Recibe tus remesas familiares por medio de las cajas de crédito y bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de continuar conociendo la propuesta legislativa que hacen nuestros dos invitados del partido PCN, quiero recordarles que ahora al comprar el menú campestre puede comprar también un menú personal por tan solo 99 centavos de dólar. Pollo campestre está hecho como a ti te gusta. Bueno, recuerde también usted comentar todos los aspectos que vamos
dando a conocer a lo largo de nuestra entrevista con nuestros invitados a través de @diálogo21, @Neto López Radio. Decía que Singapur fue una revolución en el buen sentido de la palabra que ejerció para poder cambiar todos los patrones, digamos, de letargo, de desarrollo que tenía, para convertirse en una joya económica en todo este sector de los países asiáticos. A ver, veamos un poco, digamos, el ejemplo y el referente que ustedes tienen. ¿Puede el país ser transformado tomando como ejemplo esos conceptos? Porque uno de los primeros aspectos que ellos comenzaron a sanear fue su sistema judicial, lo hablábamos extra cámara. Fue su sistema judicial que de alguna manera permitió ir saneando lo que sería y combatiendo la corrupción. Ese es un tema que hay que resaltarlo dentro de ese, Sí, Ernesto. dentro de ese legado. Nosotros podemos generar los mejores proyectos de desarrollo Sí. económico productivo, pero si no terminamos con la corrupción en el Estado, y cuando hablamos del Estado, bajemos al más mínimo nivel de administración de la cosa pública, las municipalidades, por ejemplo, hasta ese nivel. La corrupción está tan enquistada en el Estado que es imposible. Ese agujero negro que mencionaba Francisco en la lámina que presentó, ese agujero negro puede ser más inmenso de lo que nos imaginamos. Ahí le estamos metiendo dinero. En el tema de seguridad, por ejemplo, le puedes meter cualquier cantidad de plata en un año y no ves qué se hace. ¿Por qué? Porque a fuerza de ser sinceros, el dinero no alcanza porque se lo están robando. Así, pongámosle nombre y apellido, se lo están robando. Y de esa manera podemos desarrollar cualquier cantidad de proyectos económicos productivos y el dinero para desarrollar obras orientadas a generar beneficios hacia la población se va a ver cada vez disminuido y cada vez menos, no alcanza. En salud, por ejemplo, tú vas es deplorable, los niños en los centros de salud no tienen medicinas. Les dan, por ejemplo, un análisis para un examen X, se los dan, no sé, para 3, 4 meses. Entonces, todas esas cosas son indicadores importantes de que tenemos que terminar con la corrupción. Singapur primero terminó con los corruptos, después hizo una reforma judicial exitosa, luego generó atracción de inversión extranjera, generó empleo y le apostó a la educación. Bueno, y saneó la clase política también. Por supuesto. Bueno, obviamente de ahí venía todo. La reforma judicial permitió sanear la clase política porque inclusive llegaron a tomar medidas extremas, que obviamente no las vamos a fomentar, pero hasta de lapidar a cualquier persona. A los televidentes les recomiendo el libro El fenómeno Singapur. Se llama, es un libro que está disponible, es muy accesible para que puedan conocer ese modelo de transformación de Estado que le permitió salir del letargo a ser un ejemplo de desarrollo en toda. Exactamente. Ahora, Singapur, por ejemplo, para poner un ejemplo, no solo tiene la mejor línea aérea del mundo, sino que le genera insumos a las demás líneas aéreas en el mundo de lo que ellos realizan. Tienen los mejores talentos académicos y sacan los mejores ingenieros, por ejemplo, en alguna de las profesiones que podríamos poner como referentes, los mejores ingenieros en el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que un país más pequeño que nosotros haya logrado una transformación tan importante? Por ejemplo, solo para ponerte un ejemplo, aquí tenemos, y es ley vigente porque no ha sido derogada, hay una ley de atracción de inversión extranjera, es de 1960 o 61 más o menos, está vigente porque no ha sido derogada. ¿Por qué, por ejemplo, no se le da vida? ¿Por qué no se desempolva? Son cosas de las que creo yo que podemos hacer, y si llegamos a la asamblea, Dios mediante, nosotros vamos a desempolvar todas esas leyes que van orientadas a generar, a favorecer estos proyectos que nosotros tenemos. Sería un sueño realmente tener el fenómeno de este país insular de Asia, ¿verdad? En el caso muy en particular. Vamos a hacer el Japón de Centroamérica. Ahora, déjame contestar la frase que tú, con la que terminaste el segmento anterior. Dijiste, antes de resolver el tema de la economía, debemos resolver el tema de seguridad. Un problema de inseguridad que este país no podemos obviar. Ese es precisamente el círculo vicioso en el que vivimos día a día. Aquí el sector privado justifica que no puede crear nuevos empleos porque no existen las condiciones de seguridad de parte del Estado para hacerlo. Y necesitamos, según la versión de la autoridad, 5 años todavía para recuperar territorio. Es algo que definitivamente me ha causado a mí, no sé qué impresión tienen ustedes de esa declaración, porque... Es inaceptable, es inaceptable. No puede ser. No, es inaceptable, totalmente.
Entonces, por eso es que tiene validez este proyecto, porque estamos hablando de la creación de 3 ciudades completamente nuevas en zonas totalmente limpias de criminalidad. ¿Por qué están limpias de criminalidad? Porque la delincuencia en este momento está alrededor de la actividad económica. Si estamos hablando de la extorsión se da en los lugares donde hay actividad económica. Y precisamente como lo dice Jesús, el 90% de la actividad económica se concentra en el Gran San Salvador, ¿verdad? Entonces, si nosotros sacamos actividad económica a 3 ciudades que actualmente no tienen ninguna actividad, va a ser más fácil generar un perímetro alrededor de toda la construcción que vamos a crear para evitar que esas zonas territoriales se contaminen. Es más fácil mantener un terreno limpio que ir a limpiar lo que ya está contaminado. Entonces, obviamente aquí vamos a permitir que el sector privado sí comience a invertir desde el primer día en el próximo gobierno, porque habrán zonas libres de criminalidad, precisamente porque actualmente no hay crimen. Un ejemplo, vámonos a un territorio. Tú conoces la carretera que está entre el Puerto de la Unión y el Amatillo, creo, Los Mangos. Esa franja, ese tramo. Ahí no hay nada ahorita, no hay nada. Vámonos al otro extremo, Cara Sucia, cuando tú vas para La Echadura. Otro sector agrícola que no hay nada. Entonces, si tú vas a construir una ciudad nueva en cada uno de esos territorios, vas a generar un cordón de seguridad. Incluso se puede ocupar seguridad privada, pero es mucho más fácil mantener un cordón de seguridad. Puede tener vigilancia adicional con drones de los pequeños, sí, ¿verdad? Entonces es más fácil mantener limpio. Por otro lado, tenemos un análisis gráfico, que esto es muy importante que lo vean los televidentes. Estamos comparando el costo. Este es el bajo costo y el alto costo. Este es el nivel bajo de empleo y el nivel alto de empleo. Hemos ubicado que crear una nueva ciudad o zona productiva en Occidente y Oriente tiene un componente nivel alto de generación de empleo con un bajo costo en materia de seguridad territorial. Esta gráfica representa lo que es la seguridad territorial, el costo de la seguridad territorial y el potencial de generar empleo. Vemos que generar empleos en la zona central, estamos hablando del Gran San Salvador, tiene un alto costo para poder limpiar una zona. Es casi imposible, casi imposible. Entonces, tenemos que irnos a un bajo costo y un alto potencial. Otro elemento, cuando preguntabas en el segmento anterior, ¿cuáles son los aspectos financieros? Primero, sabemos que en este momento se está llevando a cabo una amnistía fiscal. Recuerda que tengo experiencia en materia de Hacienda desde hace más de 10 años. Cuando nosotros como salvadoreños hablamos de amnistía fiscal, nos hemos limitado a hablar de perdonar las multas, los intereses, pero siempre cobrarle a los contribuyentes todos aquellos impuestos pendientes de pago de los últimos 5 años. ¿Por qué 5 años? Porque la Administración Tributaria tiene facultad para fiscalizar 5 años atrás. Nosotros vamos a proponer como fracción legislativa una amnistía fiscal total. Eso quiere decir perdonarle a todos los contribuyentes impuestos no pagados, multas e intereses. ¿Para qué? Para que a partir del momento en que esa amnistía fiscal se lleve a cabo, ahí vamos a colaborar todos pagando correctamente. Tuvimos la experiencia con Jesús, venimos trabajando juntos desde hace más de 17 años. Entramos juntos al cambio que se dio en las aduanas del país, cuando se implementó el Plan 100. Recuerdo que el viceministro en su momento, recordarás, el Plan 100 se llevó a cabo el 22 de octubre del 2001 y era la inspección del 100% de la mercadería. Jesús había llevado a cabo la investigación de la corrupción adentro de las aduanas por un año. Era miembro de inteligencia, así que él había identificado toda la estructura de corrupción. Cuando me llama el viceministro de Hacienda y me dice que en nombre del ministro y del señor presidente, en ese entonces el presidente Flores, querían que me hiciera cargo de las dos instituciones de impuestos internos y de aduanas, puse como condición que Jesús fuera mi subdirector general, porque él precisamente era el que conocía toda la realidad de corrupción abajo. Yo entraría totalmente ciego, tenía experiencia en materia logística, pero él tenía el conocimiento verdadero de la realidad. Así que logramos hacerlo. Un elemento que me dio
que me dijo el viceministro en ese momento, me llamó un viernes a las 6 de la tarde para decirme que el lunes a las 0 horas todas las aduanas del país iban a ser tomadas por el ejército y que a las 7 de la mañana me iban a nombrar director de aduanas para entrar en control de esa operación. Y me dijo, si usted quiere, puede despedir al 100% de los empleados. Eso sí, queda en sus manos la decisión, pero estos 12 administradores los tiene que despedir los primeros 5 minutos que entran porque eran totalmente corruptos, ¿verdad? Ahora, me dio la libertad de despedir... En Singapur hay pena de muerte para la corrupción. Pero fíjate qué curioso, cuando llegamos, teníamos todavía en la mañana del 22 de octubre, teníamos en la mente esa opción de despedir a 600 empleados, porque la aduana estaba involucrada en un sistema de corrupción. Entonces, llegamos, por gracia de Dios, a la conclusión de que teníamos que dar una oportunidad a la gente. Los reunimos y les dijimos, señores, tenemos la facultad para despedir a todos, pero vamos a pedir su colaboración. El que haya agarrado un centavo de ayer para atrás, no nos importa. Eso sí, el que meta mano de ahora en adelante, le vamos a aplicar todo el peso de la ley. Y la gente colaboró totalmente y la aduana se transformó. Para aquellos empresarios que conocen el periodo que manejamos del 2001 al 2004, pueden reconocer ahora que ha sido el nivel más eficiente. Ahora, cuando salimos de la aduana, tristemente se separó la dirección de la aduana con impuestos y hubo distanciamiento de comunicación, no hubo cruce de información y la corrupción aumentó, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir, borrón y cuenta nueva funciona. Creo que podemos hacer lo mismo a nivel nacional, decirle a los contribuyentes, a partir de esta fecha, todo lo que no han pagado correctamente los impuestos queda totalmente perdonado. Pero a partir de ahora vamos a pagar todos lo que nos corresponde. ¿Sabes que desde el 2000 hay 300 auditores fiscales para un universo de más de 100,000 contribuyentes? Sí. Es ridículo tener 300 auditores. Si después de los 3 años, de 4 años que estuve en Hacienda, pidiendo por 500 auditores, no lo logramos. Ahora imagínate 10 años después. Ahora, la propuesta... Entonces tiene que haber al menos 6,000 auditores fiscales. Si nosotros perdonamos los impuestos a todos los contribuyentes, estos contribuyentes van a estar comprometidos a pagar correctamente, pero para verificar que cumplan necesitamos una fuerza extraordinaria de asesoría tributaria, ¿verdad? O sea que tenemos que llevar a un crecimiento por lo menos de 6,000 auditores. A ver, en honor al tiempo, en esta primera parte, yo quiero dejar un poco el buen sabor a los televidentes de en qué consiste esa propuesta económica que ustedes visualizan hoy que van con esta candidatura hacia el Congreso. ¿Hay algunas acciones elementales de prioridad que lleva esa propuesta económica de ustedes? Sí, bueno, la prioridad es que en este país debe de haber oportunidades de empleo para la gente. Esa es la prioridad. Y para eso, si es necesario derogar, reformar o aprobar la legislación que corresponda, la vamos a promover. Porque difícil es pensar que como fracción legislativa, si Dios así lo permite, nosotros seamos los únicos protagonistas para llevar a cabo este proyecto. Difícil sería, y sería también demasiado atrevido y un tanto demagógico, como lo acostumbran muchos en estos periodos electorales. Yo siempre he discrepado en eso. Cada vez que se acerca un periodo de elección, aparecen con medidas mágicas. Nosotros no venimos aquí a hablar de medidas mágicas, venimos a hablar de cosas que son posibles hacerlas. ¿Y por qué lo decimos? Porque no solo tenemos la voluntad, sino la experiencia para hacerlo. Aparte que, a fuerza de ser sinceros, hay que decirlo, Ernesto, creo que somos de verdad. En este país donde ha habido una cantidad impresionante de funcionarios de mentira, nosotros sí creo que somos de verdad. ¿Y por qué lo decimos? Porque cuando se nos ha encomendado el desarrollo de una tarea en cualquier área en las que hemos estado, la hemos hecho de verdad. Hemos dado muestras de ello y un ejemplo, solo un ejemplo mínimo. Las medidas que desarrollamos en la aduana, desde ese tiempo hasta hoy aún persisten. Los cambios que se hicieron y ve que dieron resultados porque incrementamos la recaudación fiscal vía aranceles.
los cambios que hicimos persisten. Quiere decir entonces de que sí se pueden hacer las cosas. Mal haríamos nosotros en venir a proponer algo que sabemos que no se pueda realizar. Entonces, la prioridad en el sentido estricto de la palabra es generar empleos para la población. Es imposible que aproximadamente el 28% de la población solamente tenga para comer un tiempo de comida, si es que se llama comida lo que come. Si nosotros le devolvemos la esperanza a este pueblo, vamos a reducir esa brecha que existe de pobreza en los 3 niveles ya conocidos. ¿Verdad? Pobreza extrema, pobreza relativa, que al final es pobreza. Entonces, si nosotros generamos empleo, la economía de la familia se va a ir arriba. Pero eso pasa, y voy a recalcar yo esto, pasa por el hecho de que eliminemos la corrupción en cualquier esfera donde se encuentre. Si nosotros lo hicimos en la aduana en mínima escala, ¿cómo no lo podemos hacer a nivel nacional? Obviamente, ya lo dije, el encargado de esto tiene que ser el Ejecutivo. Pero desde la Asamblea vamos a generar proyectos de ley que vayan encaminados, orientados a eliminar y a prevenir la corrupción, sea donde sea. A ver, Francisco, ¿qué tan consistente es la propuesta económica para ir cerrando un poco el ciclo de esta conversación? Hay 2 elementos que tenemos que aprovechar el tiempo que nos estás dando, que no podemos dejar de mencionar. Uno es que así como vamos a generar una amnistía fiscal, también vamos a crear el marco legal para bajar las tasas de impuesto de la renta y de IVA. Hemos hecho estudios anteriormente a través de la administración tributaria y sí es factible, por el nivel de evasión fiscal actual, bajar las tasas hasta un 15% en renta y puede llegar entre un 8 y un 9% en IVA. ¿Cómo es posible esto? Porque la economía formal nuestra se estima que es 1 a 1 con la economía informal. La economía informal no son los pobres de los canastos. La economía informal son muchas veces grandes contribuyentes que destinan parte de sus importaciones a vender en la calle, en semáforos, sin factura y ocupando una infraestructura logística de almacenes formales, ¿verdad? Y que a último eslabón vemos a gente de bajos recursos económicos creyendo que esa es la fachada de la informalidad. No, la informalidad son muchas veces grandes empresarios que tienen grandes oficinas logísticas, importadores, ¿verdad? Que tienen flotas de contenedores, ¿verdad? Y que son los que traen esa mercadería. Ahora, cuando decimos que tenemos 1 a 1 la economía informal y sabemos que estamos recolectando casi 5.000 millones de dólares, estamos recolectando casi 5.000 millones de dólares en impuestos con la economía formal. Quiere decir que hay otro nivel similar de evasión, si fuera totalmente formal la economía. Ahora, del 100% de la economía en El Salvador se estima que el 60% es dedicada al comercio, por lo tanto 60% al comercio informal. Si nosotros bajamos los impuestos y la gente paga correctamente, habrán fondos suficientes para salir adelante con este proyecto. Ahora, el otro elemento que no podemos dejar de mencionar es que no solo se trata de crear la infraestructura de 3 nuevas ciudades, sino que esas 3 ciudades serán los polos alrededor de las cuales se van a instalar agroindustrias para procesar materias primas que se producen en Guatemala, en Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y nosotros vamos a ser los que las vamos a transformar en productos de canasta básica para nuestra población y para el resto de Centroamérica. Por eso tenemos esta gráfica que ayuda a entender el esquema de estrategia. Tenemos un gran centro de distribución al cual entran importaciones, importaciones de materia prima, importaciones de productos terminados, y este centro primero sería una inversión del Estado, crear un gran centro de acopio para permitir que existan tiendas en todas las colonias. Esas tiendas sí serían generadoras de empleo, porque tú podrías tener una tienda en tu colonia. Es más, cada 10 cuadras puede haber una tienda, pero este centro principal es un centro de acopio, primero nacional, que va a permitir replicarlo, y podríamos tener, se estima, hasta 80 empresas de este tipo. Cuando ustedes dicen, ¿cómo? Deme una imagen de lo que sería este centro de acopio es un equivalente a un gran Walmart. Y podemos tener, primero,
el proyecto piloto hecho por el Estado y después fomentar la creación de nuevos centros de distribución para empresarios que quieran dedicarse. Bueno, es interesante cada vez en el contexto de una campaña electoral conocer propuestas que, pues, de ganar esa diputación logren ser presentadas y viabilizadas. Creemos que ese era uno de los puntos claves en este momento, en esta primera parte del programa, conocer esa visión que ambos, por esa experiencia que tienen en el área económica tributaria, poder tener un proyecto como el que nos han presentado este día. Así es que les agradezco, gracias José por haberme acompañado. Jesús, y vamos a tener más tiempo más adelante para conocer cómo va el avance de su campaña. No, muchas gracias a ti, Ernesto. Gracias Ernesto. Gracias, estamos a la orden y esperamos una segunda ocasión para poder confirmar y aclarar conceptos con ustedes. Gracias. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Más adelante, conociendo también la visión de país a este proceso electoral que en algún momento también nuestro segundo invitado vamos a tener acá, el precandidato presidencial por Arena, Gerardo Guán, para conocer también su experiencia de campo. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Bueno, recuerde usted que Farmacias Cefafa están abiertas a todo el público. Son 23 sucursales a nivel nacional con servicio a domicilio en San Salvador, San Miguel Centro y también en Chalatenango. Farmacias Cefafa están abiertas las 24 horas del día. Pero con nosotros acá en nuestros estudios, en esta segunda parte, me acompaña el precandidato presidencial de Arena, Gerardo Guán, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Gerardo, nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Neto, por la invitación. Gracias a todos tus coordinadores, a todo el staff que está aquí del canal. Y muchas gracias, un saludo muy grande a todos los televidentes de tu programa. A ver, cuéntame de la experiencia que hasta la fecha has recogido de tu trabajo territorial y sobre todo también una vez que ya está oficializada la inscripción, o mejor dicho, la candidatura dentro del Partido Arena. Bueno, Neto, quiero decirte que el pasado viernes 10 de noviembre me inscribí oficialmente en el Partido Arena como precandidato a la presidencia de la República de El Salvador. Este es un proceso que comienza en estos momentos y empezamos y arrancamos ya la campaña oficial el 7 de marzo, después de la elección de diputados y alcaldes, esperando a someternos a la elección interna que va a ser el 22 de abril. Pero mientras tanto, como precandidatos, vamos a apoyar a nuestros candidatos a diputados y alcaldes y aprovechar también recorrer todo el país. Porque es importante que en esta próxima elección elijan las bases a su candidato presidencial. Que ya no se dé lo que tal vez se dio en un pasado, que ponían de dedo a un candidato. Ahora con el Centro Electoral Nacional que se creó específicamente para eso, las bases y las estructuras del partido puedan elegir a su candidato, pero es importante que las estructuras y las bases conozcan al precandidato para poder decidir quién de los 5 será el próximo candidato presidencial. Ahora, al final los 5 candidatos han entendido que es prioridad en el proceso electoral que vive el país atender primero las diputaciones y alcaldías para después estar ya de alguna manera más enfocado en el trabajo presidencial. Claro, eso es importante y fundamental porque de nada nos sirve a nosotros llegar a la presidencia de la República y no tener una mayoría de diputados en la Asamblea. Entonces, para nosotros es fundamental. Yo creo que los otros 4 precandidatos están en la misma línea. Nosotros en estos momentos vamos a apoyar a los candidatos a diputados y alcaldes, porque es fundamental que ganemos más alcaldes y más diputados
para poder gobernar. Pero algo que yo te quiero decir y algo que es importante y fundamental es la unificación que debe de haber en el partido, y siempre lo digo, y eso nunca me falta decirlo. Tenemos que unirnos como partido. Te voy a decir por qué. Hay diferencias, claro que las hay, en todos los partidos, en todas las empresas, incluso en grupos de amigos, hay diferencias. Pero aquí en Arena necesitamos esa unificación, trabajar juntos bajo una sola bandera, trabajar juntos bajo una sola voz para poder tener resultados efectivos. Y yo quiero ser parte de esa unificación del partido y por eso yo te lo quiero decir y quiero hacerlo público. Gerardo Aguad está corriendo para la presidencia de la República de El Salvador por el Partido Arena y vamos a trabajar día y noche para lograrlo. Pero al final esta es una democracia y tenemos que respetar la democracia. Si los afiliados al Partido Arena no votan por mí y no llego a ganar la candidatura, Gerardo Aguad va a seguir luchando día y noche sin descansar hasta que Arena recupere el Ejecutivo y voy a apoyar al 100% al candidato que quede electo. Pero también yo espero que si Dios y los afiliados al partido me dan la oportunidad de ser su candidato oficial, yo también le pido a los demás precandidatos que me apoyen y que no se vaya a causar una división, porque ahí sí estamos mal. Yo no voy a permitir que exista una división en este partido. Tenemos que unificar al partido y esa es una de las cosas más importantes. A ver, ¿adviertes posibles rupturas o divisiones en este proceso complejo, o más aún cuando sabemos que está enriquecido, en primer lugar, de grandes empresarios, entre ellos está tu persona también, pero también de aquellos que en algún momento quieren participar siendo, digamos, pero muy llevando los colores del Partido Arena en su... ¿Tú adviertes que puede haber algún problema de ruptura, de división en este proceso? Neto, primero te lo voy a contestar en dos partes. La primera es que creo firmemente que el próximo candidato del Partido Arena a la presidencia tiene que ser un arenero, como dicen, un arenero puro, un arenero de corazón. ¿Y tú te consideras un arenero puro? Soy un arenero puro, Neto. Tengo 16 años de estar en el partido, pero para decirte, el candidato presidencial tiene que ser un verdadero republicano. ¿El resto no lo es? Un verdadero nacionalista. Ese tiene que ser el candidato a la presidencia que llegue. Ahora, lo que tú dices, que si puede haber división, eso no lo sé, Neto, pero lo que sí te estoy diciendo es que Arena se está fortaleciendo cada día. Y ya tuvimos elecciones internas para elegir a nuestros candidatos a diputados y alcaldes. Y eso es algo que el FMLN no lo ha hecho. Entonces quiere decir que hay renovación. Llevamos muchas personas nuevas de candidatos a diputados, de candidatos a alcaldes y jóvenes como yo. Entonces lo que te quiero decir, Neto, es que tenemos que ser institucionales, tenemos que respetar la institucionalidad y si en una elección tú no quedas, tú tienes que respetar esa decisión y seguir. Primero. Segundo, si tú sos parte del partido Alianza Republicana Nacionalista, tú sabes que hay estatutos, hay reglas, hay normas, hay autoridades y si tú no las vas a respetar y si tú no vas a seguir los lineamientos, pues entonces que se vayan, pues. Porque aquí tenemos que seguir las órdenes al pie de la letra. Y si verdaderamente tú crees en Arena, tú vas a seguir esas indicaciones. A ver, ¿qué posibilidades tienen de, digamos, tu candidatura en particular, eres tú el invitado al programa, frente a este escenario que marca el pulso de 5 candidatos? Yo conversaba la vez anterior, bueno, de hecho habíamos invitado también al candidato, al empresario Gustavo López Davison, y él decía pues que se consideraba de todos pues el que realmente representa el instintivo de partido por considerar que es un hombre que ha estado siempre con el partido político, pero más allá, independiente de eso,
Mi pregunta es, las posibilidades de triunfo una vez se haya trabajado territorialmente con las bases. ¿Cómo está? ¿Qué probabilidades tiene tu candidato? Primero quiero decirte que los areneros hoy tienen bien difícil esta decisión, porque los otros 4 precandidatos son buenas personas, son personas honorables hasta donde yo tengo entendido. Nos hablamos, aunque no lo crea la gente, estamos en comunicación, hay unificación, hay, digamos, no nos vemos como rivales, sino como hermanos areneros, aunque mucha gente puede decir, pero estos son rivales. Pero no, yo no los veo como rivales. Gerardo Aguad no los ve como rivales. Ahora te voy a decir una cosa. Yo soy una persona bien realista y mi padre siempre me enseñó a ser realista, pero a ser realista con datos específicos. En estos momentos, que empezamos ya el viernes, yo voy en tercer lugar en las encuestas, pero las cosas cambian, Neto. De la noche a la mañana pueden cambiar. Entonces no subestimen a Gerardo Aguad porque esto pudiera dar vuelta. Y no solamente eso, nosotros ni siquiera hemos empezado a hacer una pre-campaña, porque hasta el 7 de marzo que vamos a empezar. Pero lo que sí te quiero decir es que los que van a elegir al candidato son los que están afiliados al Partido Arena, que en estos momentos son 92,000. Entonces, si el padrón va a crecer, porque tengo entendido que ya se va a abrir el padrón, queremos que llegue por lo menos a 150,000, fuera un buen número. Esos 150,000 son los que van a elegir al candidato a la presidencia. Yo creo que Gerardo Aguad va a llevar un mensaje de propuestas, un mensaje limpio y una campaña limpia. Yo no voy a atacar a nadie, yo no voy a estar viendo qué está haciendo el otro. Yo voy a hacer mi trabajo territorial, voy a mandar mi mensaje a mis hermanos areneros y bueno, ellos van a elegir el 22 de abril. Voy a hacer una pausa comercial, me la están pidiendo. Cuando regresemos, ¿cuál es, de acuerdo a la sintomatología de país, lo que tú percibes que debe ser prioridad tratado en esta campaña electoral? Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 23 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La mejor fuerza. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Recuerde que estamos a través de la aplicación de Megavisión Go para que usted nos sintonice en cualquier lugar del mundo. A través de Facebook Live también estamos para que usted pueda participar con sus comentarios y preguntas. Gerardo, a ver, ¿qué es lo que bajo esa lógica de tu candidatura o precandidatura, qué es lo que el país necesita para poder de alguna manera entrar en una dimensión diferente a la que hoy en día tenemos? Problemas económicos, problemas de inseguridad y otros componentes que están allí a la base de, digamos, de los estudios sociales, como por ejemplo la PAES, nuevamente el día de ayer nos deja un sabor amargo, ¿verdad?, en calidad de educación. Y ahí es donde podemos de alguna manera ir pensando, bueno, ¿qué es lo que en este país se necesita? Cuéntame tú. Ernesto, déjame decirte que para mí principalmente lo que está afectando a este país es el tema de la inseguridad. Y te voy a decir por qué. En un país como el nuestro, donde tenemos una inseguridad tremenda, no va a haber inversión. El inversionista va a ver a un El Salvador donde tiene más de 150,000 personas del crimen organizado, donde tenemos extorsiones, donde tenemos personas, pues chica, me atrevería a decir que son hasta terroristas, porque de la manera que ejecutan a las personas se puede considerar terrorista. No van a invertir en este país. Les da miedo, porque lógicamente un inversionista lo que anda buscando es invertir, recuperar su dinero, ¿verdad?, y tener ganancia. Pero en este país
en estos momentos con este gobierno no hay ni seguridad social, que es la que estamos hablando de la seguridad física de los ciudadanos, y tampoco hay seguridad jurídica. Que el gobierno de un día para otro le viene a decir, vamos a poner un nuevo impuesto de telecomunicaciones del 5%, vamos a poner un nuevo impuesto del 13% de la energía eléctrica, gracias a Dios que los magistrados de la Sala de lo Constitucional lo pararon. Entonces ya son casi 30 impuestos que este gobierno ha puesto y la cosa sigue igual o peor. Entonces, ¿qué pasa? Primero, tenemos que ver cuál es el problema fundamental. Y el problema fundamental es el tema de la delincuencia. Pero el gran problema que tenemos es que no tenemos las personas adecuadas ni el financiamiento para luchar contra estos monstruos, hasta cierto punto terroristas, que están afectando la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Tenemos solamente 30.000 policías a nivel nacional, Neto. Y no es que los 30.000 policías están activos. Unos están descansando y otros están trabajando. O sea que es menos, tal vez 18.000 o 19.000 activos. Y solamente tenemos 20.000 soldados. Y tenemos más de 150.000 personas del crimen organizado. Primero, tenemos que analizar cómo vamos a combatir este problema. Tenemos que subir el número de agentes policiales y subir el número de soldados, porque los soldados están colaborando con la policía en el tema de seguridad nacional. Y me parece excelente, porque el ejército son personas muy preparadas para este tema. Y me parece excelente que el ejército esté apoyando a la policía. Pero no solamente eso. Necesitamos que la policía tenga las herramientas necesarias. Necesitamos que anden... te voy a poner un ejemplo claro y es hasta vergonzoso. Patrullas de policía que se quedan sin gasolina porque solo tienen un vale de 5.71 diario. Patrullas de policía y policías que no logran llegar a atender un llamado de emergencia porque ya la unidad no tiene gasolina. Unidades que no tienen llanta de repuesto, que no tienen mica, que ya el motor se está fundiendo. Los policías que van en grupos de 2 o 3, cuando el crimen organizado anda en grupos de 15 y 18. Entonces te digo... Es la prioridad. A tu criterio debe ser prioridad el tema de la... Cuando nosotros controlemos el crimen organizado, eliminemos las extorsiones y le demos de frente a estas personas del crimen organizado, ya vamos a poder nosotros y tengamos un gobierno, Ernesto, donde le diga al empresario, inviertan en este país, les vamos a ayudar, les vamos a facilitar que pongan sus negocios y les da seguridad social. Podemos empezar a traer inversión al país. Podemos decir al empresario nacional, bueno, inviertan más. Si ahorita los proyectos están parados, Neto. Proyectos que venían de construcción, parados. Entonces te digo, con la inseguridad no va a haber inversión. Si no hay inversión, no va a haber generación de empleo. Si no hay generación de empleo, va a haber más delincuencia. Porque imagínate tú un joven que ya tiene 2 años sin empleo y no encuentra trabajo y tiene la desesperación que necesita tener dinero para darle de comer a sus hijos, se van a meter en algo ilícito para poder sobrevivir. Eso es lo que tenemos que parar, le tenemos que dar la oportunidad a la juventud para que se pueda desarrollar. Pero yo sigo y lo digo siempre, si no combatimos la seguridad nacional de frente, vamos a tener este problema. Aquí vienen a hablar muchísimas cosas económicas, planes económicos, mientras la seguridad no se baje, vamos a seguir en lo mismo. Es parte de tu prioridad bajo ese enfoque tratarlo en una campaña. A ver, ¿qué opinión te merece, pregunta un televidente, la declaración emitida por el ministro de Seguridad de nuestro país que dice que hay que esperar 5 años para recuperar territorios? Es que lo que pasa, bueno, el ministro lo dijo, el ministro me imagino, yo no leí eso, pero si el ministro dice que en 5 años, me imagino que es por la estrategia y el plan que ellos están haciendo. Porque yo he dicho, y lo digo con autoridad,
porque nosotros estamos haciendo un plan de seguridad efectivo, un plan de seguridad verdadero, no inventado. O sea, están haciendo, están ofreciendo. Nosotros lo estamos todavía, lo estamos haciendo todavía. Pero nosotros hemos puesto un plazo de 1 año y medio. Para componer el país. De 1 año y medio para que empiece a bajar ya los índices de crimen organizado. Y yo lo dije cuando yo inicié mi pre-campaña, que si Gerardo Aguad es electo presidente de la República y si en 1 año y medio, y oigan esto, porque muchos no lo creen, pero lo estoy diciendo aquí y lo voy a repetir siempre, si en 1 año con 6 meses bajo mi presidencia no bajamos el crimen organizado, yo renuncio a la presidencia. Porque quiere decir que yo he fallado, que yo he mentido y yo no voy a hacer eso. Te voy a decir una cosa, yo he venido oyendo en la radio hace unos días atrás a una señorita que decía, qué barbaridad cómo han sacado las tanquetas a la calle si no estamos en guerra. Yo estaba a punto de hablarle, pero me paré, fíjate. Pero estaba a punto de hablarle para decirle, señorita, discúlpeme, pero sí estamos en guerra. Hay 17 a 18 asesinatos diarios de civiles. Y no son asesinatos normales. Son personas, y lo voy a decir aquí, son personas que los agarran, los matan, los descuartizan, los entierran. Esto es terrorismo, Neto. Bueno, hay que clarificar bien esa estadística, porque la mayoría son grupos delincuenciales entre ellos mismos y también hay gente también inocente. Pero estamos en una guerra. Y yo no sé por qué a mucha gente, cuando usted menciona el ejército, le da temor. Si el ejército está para servirle a la nación, para proteger a la nación. Y no son tanquetas las que han sacado, son los Homers, los H1. Si yo fuera presidente de la República y en mi plan de 1 año, 6 meses, yo no solamente reforzara el número de soldados y de policías, sino que yo sí sacara todas las herramientas necesarias a la calle para agarrar de frente al enemigo. Pero te voy a decir otra cosa también, Ernesto. Si no se toman medidas radicales, esto va a durar más de 5 años. El ministro dijo 5 años para agarrar, digamos, apoyo territorial o poder llegar territorialmente hablando. Si no se hacen cosas radicales, esto va a durar 20 años, 25 años. Y mucha gente dice, bueno, Gerardo está hablando, pero no lo va a lograr hacer. Sí lo voy a lograr hacer. Y le puedo decir por qué. Primero, porque yo tengo agallas. Segundo, porque yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para sacar a nuestro país adelante. Incluso aceptar una candidatura a la vicepresidencia dentro de tu partido si no quedas como... Bueno, mira, yo he dicho de que no es momento, Ernesto, de hablar de vicepresidencia, sino seguir el proceso hasta el 22 de abril, y te voy a decir por qué. Porque al vicepresidente también lo van a elegir en una elección interna posteriormente. No va a ser el COENA, va a ser a nivel de voto cerrado también. Va a ser voto cerrado. Okay. Pero yo estoy dispuesto a trabajar por mi país desde cualquier trinchera, sea en la presidencia o donde sea. Y si en el 2019 Gerardo Aguad no queda, pues vamos para el 2024, y si no vamos para el 2038, y si no vamos para el 2043, lo que sí te garantizo este día es que Gerardo Aguad va a ser presidente de la República y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. No sé si en esta o en la próxima, yo voy a respetar la democracia de mi partido. Ok. Voy a continuar haciendo un análisis también de otros temas que forman parte de esa complejidad de país y que todo político hoy en día en campaña está tomando como punto de referencia para, desde luego, ofrecer sus propuestas. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros y gracias también por estar participando. @diálogo21, @Neto López Radio son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que usted, desde luego, interactúe con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias a la Universidad Francisco Gavidia, vamos también a aprovechar, trasladarte preguntas que están haciendo nuestros televidentes. Alguien pregunta acá y te dice, Gerardo, ¿usted ve realmente que los restos, lo voy a resumir así, el resto de candidatos que están dentro de Arena, de alguna manera hay cierto favoritismo para el empresario relacionado con dígase, aquí es un supermercado? ¿Usted entiende y cómo interpreta esta situación? Pregunte. Bueno, muchos pueden decir, porque están afuera de lo que es la estructura del partido. Yo no he visto que nadie de las estructuras tengan a un favorito de los precandidatos, y te voy a decir por qué. Yo estoy visitando a todas las estructuras de mi partido y todos me han recibido con las puertas abiertas. Todos los directores municipales, candidatos a alcaldes, diputados, me han recibido con los brazos abiertos. Yo estoy visitando las estructuras de mi partido todos los días. Así es que te puedo decir que eso es mentira, que hay un favorito, porque si hubiera un favorito, no, yo no pudiera entrar a esos territorios, y yo estoy entrando a todos los territorios. Esas son ciertas cosas que pueden decir para tratar de hablar mal del partido, para poner mal al partido, o para tratar de atacar a otro de los precandidatos. Yo soy una persona sincera, y yo digo las cosas como son. Yo no ando escondiendo nada, yo no le estoy, nunca ando adornando nada, y te puedo decir que hasta este momento yo te aseguro que eso es mentira, porque yo he llegado a las bases de mi partido, me han recibido como se debe, me han recibido como un presidenciable que soy, y las puertas de mi partido están abiertas, y el COENA ha sido muy estricto en eso, la Comisión Electoral Nacional también, donde especifican que todas las estructuras tienen que recibir a las bases, porque aparte que yo soy un precandidato a la presidencia, más importante y sobre todo soy un arenero, y todos somos hermanos y tenemos que trabajar juntos para poder tener éxito en estas próximas elecciones. Aquí dice, estamos de acuerdo con los planteamientos que hace sobre el tema de seguridad, pero para eso se necesita recursos. ¿Qué piensa usted del rol de la empresa privada en el aporte significativo? ¿Qué cambios haría dentro de la estructura tributaria para que ésta pueda ser fortalecida? Ese tema es una pregunta muy interesante. Muy interesante, y mira que tengo una respuesta muy buena. Fíjate que en el tema de la recaudación de impuestos es un fracaso total. Y el país económicamente está totalmente colapsado, porque el gobierno en el costo de operación anual gasta más de lo que recoge de impuestos. Quiere decir que es un estado quebrado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y algo muy importante, Ernesto, al final, en el presupuesto, como no alcanza, se hacen préstamos para completarlo, pero aparte se hacen otros préstamos para pagar cuotas de otros préstamos que ya tenemos. Entonces, el gobierno primero está quebrado. Tenemos que poner un orden dentro del gobierno para ver, bueno, si nosotros recaudamos 800 millones de dólares al año, un ejemplo, se van a gastar 800 millones de dólares. No nos vamos a sobrepasar eso. Primero, tenemos que ver cuáles son las empresas que están evadiendo impuestos, tenemos que ver qué porcentaje hay de personas que pagan porcentajes menos que otros, cuando eso es totalmente injusto. Primero, multarlos, y segundo, que empiecen a pagar. Tercero, bueno, al inversionista hay que decirle que nosotros le vamos a dar como gobierno todo el apoyo posible. Pero ¿cómo lo vas a hacer si regresamos al tema de las inseguridades? Pero ¿qué es lo que hiciera yo primero? Primero, hay que invertir más en seguridad en el presupuesto anual. Y este gobierno, en este presupuesto de este año, bajó 50 millones de dólares a salud, educación, y le agregó, y seguridad, a esos tres, y le agregó 40 millones de dólares a obras públicas. Para mí eso es desquiciado totalmente.
Ahí a saber qué gato encerrado hay, pero te voy a decir una cosa, Ernesto, para contestarte textualmente. Primero le tenés que inyectar más a seguridad. De acuerdo, ¿Verdad? pero ¿qué ajustes harías tú dentro de la gama de recursos fiscales que el país necesita para poder entrar bajo esa lógica de fortalecer eso? Ahorita te voy a contestar. Dentro del gobierno hay tantos gastos innecesarios que se tienen que recortar de inmediato. Hay plazas, Neto, de personas que están ganando hasta $5,000, $6,000 como asesores y técnicos que están puestos porque son amigos del ministro o porque son cuotas políticas. Hay gastos de representación de los ministros que se tienen que cortar. Los vehículos de los ministros se tienen que subastar. Toda la gasolina que se va para los funcionarios se tiene que parar. Y yo te apuesto que si yo me siento viendo ministerio por ministerio, ahorrando centavo por centavo, llegamos a millones de dólares. Y esa austeridad que tenemos que tener es fundamental y se tiene que hacer lo antes posible, Ernesto, porque este es un país pobre. Aquí la gente se está muriendo de hambre, aquí no hay trabajo. Entonces, todos estos gastos innecesarios se cortan y yo te garantizo que quitando muchísimos gastos innecesarios de ministerios, de la presidencia, de autónomas, vamos a llegar a millones. Recaudar más fondos en la recaudación de impuestos es fundamental. Es fundamental. Ya no nos podemos seguir endeudando cada año. Tengo entendido que nuestros bisnietos van a seguir pagando las deudas que tenemos hasta el momento. Tenemos que refinanciar también muchos de los préstamos que hay. Porque hay muchos préstamos que ha hecho el gobierno al 8%, hay otros al 6%, al otro al 7.5%, y ahí necesitamos un negociador que llegue a decir, bueno, empecemos a refinanciar estos préstamos y ya no sacar préstamos para pagar la operatividad, para terminar de pagar la operatividad anual del gobierno, y mucho menos empezar a sacar préstamos para pagar cuotas de préstamos. O sea, imagínate al nivel que hemos llegado de endeudamiento, donde ya no, lo que recaudamos de impuestos, ya no nos alcanza ni siquiera para pagar las cuotas de préstamos. Así de mal estamos, así de quebrados estamos. Entonces nosotros necesitamos primero a un presidente que tenga las agallas para venir a poner orden, que le ofrezca al empresario seguridad social y seguridad jurídica. Con estas dos cosas van a invertir, tener un buen proceso de recaudación de impuestos y también decir al empresario, bueno, señores, miren, nosotros les vamos a facilitar a ustedes que vengan a invertir. Todos esos procesos de permisos va a ser rápido, pero ayúdenme a poner medicina en los hospitales. Ayúdenme a mejorar una escuela que se está cayendo. La responsabilidad social de la empresa privada es fundamental para mí. Yo sé que esas alianzas son importantísimas, Ernesto. Ayer el fiscal general de la República dijo que tienen nuevamente conocimiento de que algunos políticos están estableciendo alianzas con los delincuentes. ¿Qué opinión te merece? Bueno, esa es una investigación que está abierta. No puedo opinar del tema porque no sé los detalles, pero esperemos a ver. Pero no escapas a reconocer que hay procesos judiciales de algunos políticos, incluyendo de tu partido, que están siendo de alguna manera demandados y procesados por esto. No te puedo decir porque es una, tengo entendido, aquí estoy viendo, dice, Fiscalía dice que pandillas atacan a policías. Sí. Pero este es otro tema, ¿verdad? Sí, pero a donde yo quiero llegar, ahí está. Mira, la Fiscalía dice que por motivos electorales, presión electoral, establecer negociaciones con políticos. Tú tienes a la mano ahí investigaciones que la misma autoridad ha hecho. El caso, tienes a un alcalde en Apopa de tu partido procesado. Tienes, desde luego, también investigado el caso de Ilopango, con quien también era candidato de tu partido. Del Gana tienes allá en Usulután. Entonces, a eso me refiero. Que le caiga el peso de la ley al que las ha roto. Y aquí sea de mi partido, sea de otro partido, si ha incumplido la ley, pues el fiscal general, como dicen, que los topen. Porque aquí estamos para servirle a nuestra nación. Y si hay políticos que se han salido y han roto la ley,
pues que lo paguen, yo apoyo eso, ¿verdad? Y bueno, quiero felicitar al fiscal general también, Neto, porque se ve que el hombre está haciendo un buen trabajo, así que felicidades, señor fiscal, siga así, va bien, señor fiscal. Bueno, el tiempo se me fue, te quiero agradecer el que me hayas acompañado en esta segunda parte del programa para conocer esa visión que has logrado capitalizar a lo largo de este primer ensayo de trabajo que has tenido y que te ha llevado a tener ya una precandidatura registrada en tu partido. Te agradezco muchísimo. Gracias, Neto. Y bueno, y decirle al pueblo salvadoreño de que en política nada está escrito, en política puede cambiar algo de un día para otro. Pero Gerardo Aguad está listo para servirle a la nación. El tiempo se me fue, te agradezco muchísimo. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.